Y quiero que escuchen que no estoy diciendo que las emociones negativas o porque estamos no estamos saludables mentalmente, que es todo mal o que es del pecado. No quiero que empiecen a pensar que eso es lo que estoy diciendo. Es mucho más complicado que eso, ¿sí? Entonces, esa es una cosa que quiero que no piensen, que es lo que estoy diciendo. Porque la realidad es que Dios nos ha hecho con todas estas emociones. Él ha creado nuestro cerebro para procesar y para formarse de una manera muy indicada. Y cuando procesa diferente o cuando no procesa en la manera que queremos, decimos que es muy malo y que algo está mal. No siempre. A veces es parte de cómo aprendemos, es parte de cómo desarrollamos nosotros mismos y cómo seguimos adelante. ¿Okay? ¿Alguien ha escuchado de la ventanilla de tolerancia o la ventana de tolerancia? ¿Han escuchado de eso antes? No, ok. Bueno, no voy a enfocar todo mi tiempo en esto, pero quiero por lo menos que entiendan un poquitito sobre qué significa eso. Déjame ver. La ventanilla de tolerancia es algo que usamos mucho nosotros en consejería regularmente, pero no solamente en eso, porque nos ayuda a entender dónde estamos y qué significa en todas las 4 partes de salud, ¿ok? Y les voy a explicar brevemente lo que significa. Cuando estamos adentro de la ventanilla regularmente, y cuando estábamos hablando de salud, nos podemos regular, estamos presentes, estamos usando todo el cerebro, estamos bien conectados con Dios y lo podemos escuchar. Estamos en una posición donde tal vez es donde siempre queremos estar. La realidad es que no siempre podemos estar allí, porque cosas pasan y tenemos emociones y nuestro cuerpo funciona de maneras propias. Entonces, cuando estamos afuera de la ventanilla, allí es donde se nos hace difícil. Arriba decimos hyperactivation. Lo que significa estar arriba a un extremo es, vamos a dar el ejemplo. Si estás en casa a la medianoche o cuando ustedes están dormidos, porque sé que muchos se duermen hasta las 3, 2 de la mañana, están bien dormidos, escuchan un ruido, los despierta un poco, pero como que no le dan nada, otra vez otro ruido. ¿Qué pasa? Se ponen en alerta, tal vez su corazón empieza a palpitar rápido, se les sudan las manos, empiezan a respirar un poco más rápido y regularmente se van a ir en 2 maneras. Y regularmente decimos es en luchar o huir. En inglés se dice fight or flight. ¿Okay? Vamos a decir que empiezan a escuchar y sienten que están en peligro. ¿Sí? Su cuerpo va a reaccionar, su cerebro va a reaccionar y van a hacer algo. Entonces, tal vez alguno de ustedes va a agarrar algo para protegerse y van a entrar a donde esté el peligro. Para otros, como yo, me voy a tratar de salir de allí. No voy a tratar de averiguar qué es. Voy a tratar de mirar cómo me voy a salir de esta situación. ¿Sí? Eso es un extremo. Otra situación. Entonces, yo cuando estaba chiquita, desde muy niña, siempre me decían mis papás que yo siempre escuchaba a mis padres regularmente. Yo era the good girl. Solo me tenían que decir una vez, regularmente. Pero tengo un padre que es de México, habla muy fuerte a veces y cuando se enoja, que no es malo. Pero lo que yo aprendí es que cuando él hablaba muy fuerte, ¿qué pasaba en mí? Yo huía. Yo me salía de mi ventanilla y me metía como una tortuga, ¿sí? Y aún todavía lo hago. Es algo que he aprendido desde chiquita y pueden hablar con Braden. Era muy difícil para mí estar en conflicto. Entonces, es un ejemplo de cómo es algo chiquito que puede seguir, pero donde yo todavía salgo de mi ventanilla un poco. Y he tratado de trabajar mucho y mucho en eso. Quiero mucho a mi papá y es un buen papá. Y no somos perfectos, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo chiquito donde me salgo yo de mi ventanilla y no puedo estar presente en esa conversación con alguien.
abajo es hyperactivation. Lo que significa eso es el mismo ejemplo que estaba dando antes, al extremo. Alguien está en la casa, te quedas congelado. No sabes mover, no puedes procesar lo que está pasando y te quedas freeze, se dice. Para muchos no saben cuando está pasando eso porque no pueden sentir sus emociones, no saben qué está pasando. Es como que se desconectan totalmente de las emociones y a veces gente se sube para arriba, está demasiado tiempo allí y se baja hasta abajo y se quedan aquí un ratito. Pero es una desconexión. La cosa interesante es que no es malo estar afuera de la ventanilla. Dios nos ha creado para reaccionar de esta manera, ¿sí? Para protegernos, para vivir. Tenemos que reaccionar en esas maneras. El problema es que empezamos a aprender a cómo siempre salirnos de la ventanilla. Es el problema. Y no sabemos cómo meternos para atrás o no nos damos cuenta. Es el problema. La otra cosa es, cuando estamos afuera de la ventanilla significa algo, ¿ok? Les voy a explicar súper breve cómo funciona el cerebro. Si este es tu cerebro, vamos a hablar sobre la parte de arriba y la parte de atrás. La parte de arriba es la parte que procesa la información que está entrando. La estás procesando, estás pensando, estás viendo todos los detalles y estás tratando de hacer una decisión sabia. ¿Sí? Bueno, cuando nos salimos de la ventanilla, y la otra parte es esa parte no se desarrolla hasta que tengan por ahí 25 años, 26 años. Entonces, a alguno de ustedes todavía no se les ha desarrollado toda esa parte del cerebro. Es la última parte que se desarrolla. Marco no tiene esa parte. Él solamente tiene la parte de atrás, que es la parte que reacciona. Es la parte que empieza a desarrollarse cuando estamos muy chiquitos porque está conectada con el sistema nervioso, ¿sí? Es la parte del cerebro que le dice a tu cuerpo qué tienes que hacer o al revés, que se conecta, ¿verdad? Entonces, cuando estamos afuera de la ventanilla, lo que decimos en inglés es you flip your lid. Se te va la parte de arriba y usas la parte de atrás, que es la parte que reacciona. ¿Entienden eso? Es importante entenderlo porque vamos a empezar a verlo en la Biblia. Entonces, si reaccionamos, ¿qué pasa con nuestro pensamiento y cuando tratamos de ser lógicos? No somos lógicos, reaccionamos con la emoción. ¿Sí? Ok. Vamos al siguiente. Ahora quiero hablar de Primera Reyes, capítulo 18. No tenemos tiempo de leerlo todo, pero vamos a hablar sobre Elías. ¿Okay? Tim Keller tiene un sermón muy bueno de Elías. Agarré algunas cosas de Tim Keller, pero no tengo todo el tiempo de hablar. Si ustedes tienen tiempo, es muy bueno. ¿Okay? Entonces, lo que sabemos del capítulo 18 es que Israel tiene un rey que está, mis notas, un rey, aquí está, rey Acab, que se casa con Jezabel. ¿Así se dice? Sí. Que me sé los nombres en inglés. Vale. Y instalan una adoración al Baal, entonces a un ídolo, ¿sí? Dios manda una sequía. Sequía. Así se dice. Nunca he escuchado esa palabra antes. Entonces, una secadez, una sequía en la tierra. Un tiempo sin lluvia. Sí, un tiempo sin lluvia. Entonces, Elías le pone el reto a todos los profetas de Baal para que puedan todos orar y para ver quién es el Dios real que va a traer la lluvia, ¿sí? Entonces todos suben la montaña y primero deja que los profetas empiecen a orar. Oran, cantan, se cortan, no pasa nada. Entonces Elías le echa mucha agua al altar que hace para Dios. Mucha agua para que sea muy claro quién es el Dios real. ¿Y Dios qué hace?
trae un fuego que consume el altar y todo alrededor, y después trae una gran lluvia, ¿sí? Entonces, y hay toda la gente de Israel viendo, ¿verdad? Elías manda que maten a los profetas. Ahí es donde termina allí. Después de ahí, ustedes esperarían que Elías estuviera muy feliz, ¿sí? Estado muy bien. Pero vamos a ver que no. El siguiente, por favor. ¿Alguien me puede leer Primera de Reyes 19, 1 al 8? No sé si lo pueden ver de ahí o si ustedes. ¿Quién me lo puede leer? Yo lo leo. Ok. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a él. Elías se asustó y huyó a ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oré, el monte de Dios. Bien, el siguiente párrafo. Ok, lo quiero ver de verso a verso en parte, ¿ok? Porque queremos ver dónde está Elías en su ventanilla, un poquitito, ¿ok? Entonces, en los primeros tres versos, ¿dónde creen que está Elías? ¿Adentro o afuera de la ventanilla? Tim Keller dice que tal vez era porque ya no quería ministerio, ya no lo va a necesitar, ¿sí? Tal vez. Bueno, algunas de esas, de lo que acaba de pasar en el capítulo de 5, que ya después voy a hablar un poquitito más, pero lo que sabemos es que en día pasó esta cosa grande, ¿sí? Y la expectativa de Elías era ¿qué? Que después que Dios trajo esta lluvia, ¿qué iba a pasar con Israel? Con todos Israel. ¿Cómo? Que les iba a cambiar el corazón. ¿Y qué pasa? No, lo quieren matar. Entonces, está algo en su espíritu, algo pasó. Primero, huye porque lo quieren matar, ¿sí? Está asustado, mucho estrés, me imagino, ¿sí? Y deja a su criado. Ok, vamos al siguiente. Verso 4. Entonces, camina por el desierto, llega, se sienta, ¿y qué pasa? Se quiere morir. Ya no quiere seguir. Entonces está deprimido, su cuerpo está muy cansado, ¿sí? Las emociones, Tiberius está controlando un poco, sí está abrumado, podría decir. La cosa interesante es que Noé, Moisés y Jonás igualmente estuvieron en situaciones similares. Entonces, la cosa que quiero que no pongan en su mente es que cuando alguien está en una situación tan deprimida, que es porque son débiles. No, al contrario. Tuvo mucha confianza en Dios para poder hacer esto, ¿verdad? Pero no significa que era débil. ¿Dónde estaba el espíritu de él? ¿Dónde crees que estaba espiritualmente? ¿Desgastado? ¿Ya estaba a sus limitaciones? La realidad es que no sabemos mucho porque no tenemos mucha información, ¿verdad? Solamente lo que podemos tal vez averiguar. ¿O dónde estaríamos nosotros? Siguiente. A ver, los versos 5 y 7. Aquí pasa mucho, ¿verdad? Entonces se acuesta y duerme. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Dios?
le da de comer. ¿Por qué no le dio versos? ¿Por qué no le dio consejería? ¿Por qué no le dio ánimo? Dios hubiera podido haber hecho eso, ¿no? Le hubiera dado sus versos, le hubiera dado ánimo, pero no, lo dejó descansar, ¿sí? ¿Dónde estaba su cuerpo, tal vez? Físicamente. Ustedes piensan muy lógicamente cuando están cansados y tienen hambre. Si está fuera de la ventanilla Elías, ¿dónde va a estar su cerebro? No va a tener la parte que necesita para ver toda la foto, con toda lo que Dios quiere para él, para Israel, ¿sí? Entonces, Dios lo deja descansar, le da alimento. ¿Qué nos dice de Dios? ¿Qué nos dice eso de Dios? Que nos entiende, que nos conoce. Sí, Él sabe. Él nos da lo que necesitamos, ¿verdad? En el momento que necesitamos. No sé si esta frase haga tanto sentido en español que en inglés, pero Dios nos encuentra donde estemos. God meets us where we are. Si estamos abajo, Él va abajo. Él se pone enfrente de nosotros donde lo necesitemos, ¿sí? Igualmente como nosotros, cuando tu cuerpo estás cansado o estás muy bajo, ¿qué partes de tu salud empiezas a darle lo que necesita? O tratas de lógicamente tratar de pensar de cómo salirte de la situación. Ahora el verso 8. Elías, ¿qué hace? Se levanta y comen. ¿Y qué dice? Una vez fortalecido. Solamente porque le das a tu cuerpo lo que necesita no significa que eso va a ser lo suficiente para meterte para adentro. Dios le está ayudando a meterse un poco para adentro. Cuando hablo con mis clientes sobre eso, yo hablo sobre cuando nos salimos de la ventanilla, qué es lo que nos ayuda a meternos para adentro. No es como que nos vamos a salir y meter de nuevo. A veces toma tiempo para meterse uno para adentro. Cuando pasa, especialmente porque me especializo un poco en trauma, toma tiempo. Y Dios lo sabe. Entonces, le da lo suficiente para seguir un poquito más. ¿Sí? Para poder ir 40 días y 40 noches. Ok. Siguiente. No vamos a tener tiempo de leer todo esto, pero los siguientes versos de 9 al 18, lo que vemos es que Dios lo deja que saque todo lo que necesita que sacar. Entonces, Dios le pregunta 2 veces a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías como que lo saca de todo, saca todo lo que tiene. Le da la oportunidad de escuchar. Dios lo está escuchando. Y no solamente una vez, pero 2 veces. Cuando está hablando Elías, dice que él se siente solo, que se siente que no hay nadie más que está escuchando, solo él. Sí. Parece que Elías no tenía la capacidad de regular sus emociones o de pensar lógicamente. Y su espíritu sigue muy impávido. La cosa interesante es que él tenía la expectativa de que Dios iba a cambiar el corazón de todos de Israel, y lo que pasó no fue eso. Entonces tal vez se le olvidó a Elías quién realmente está en control. Que cuando todo se mira malo, todo va a estar malo. ¿Sí? Y es muy fácil que dejemos que esas cosas tomen el control. Especialmente cuando estamos afuera de la ventanilla. Porque no podemos, solamente vemos, estamos como así. Ponemos blinders. No podemos ver la gran foto. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo encuentra donde está, le da consejería, le da tiempo aparte, entonces lo pone solamente a él y lo escucha. Ya cuando saca todo eso, ¿qué hace Dios? Dios trae un viento, trae una tormenta y trae el fuego. Pero Dios no le habla en esas cosas.
Y la cosa interesante es que esas tres cosas son parte de su justicia, como Dios habla de la justicia. El viento, la tormenta y el fuego. No vamos a entrar en eso. Pero ¿cómo habla Dios? Le habla en una voz muy delicada y una voz muy, muy baja. Para mí es como cuando nosotros pensamos que Dios va a estar en esta gran cosa y no pasa nada, pero realmente Dios está en algo chiquito. Sí, eso pasaba mucho con Jesús, ¿verdad? Que pensaban que iba a venir este gran rey y vino Jesús. Y como que no se las estaban, no era la expectativa, ¿verdad? ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Donde pensamos que va a estar en esta gran cosa o más grande. Y si no sana eso, si no hace esto, significa que no está escuchando. No siempre, ¿verdad? Entonces, para mí, cuando viene una voz muy pequeña, vienen en esa muy delicada, para mí es como que lo está agarrando. Como que siento que lo está agarrando y está diciendo, te estoy viendo, te estoy escuchando, estoy aquí. Sí. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios en eso? Dios es gentil. Sí. Y Dios nos da mucha gracia. Mucha gracia. Dios nos habla profundo y nos cambia el corazón con su palabra. No siempre con estos actos súper grandes. ¿Sí? Entonces, nosotros a veces igualmente esperamos a Dios en el viento, en la tormenta, en el fuego. Y cuando estamos afuera de la ventanilla, no los estamos escuchando muy bien. No tenemos la capacidad de escucharlo muy bien todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, si vamos al siguiente, aquí es donde quiero terminar un poquitico. Y no voy a terminar necesariamente ahorita porque lo hice muy rápido. Pero quiero hablar un poquitito más de cuando estamos adentro de la ventanilla, qué son las cosas que nos sacan de la ventanilla. Porque esa es la cosa importante de saber de esto. Es, antes de salir de la ventanilla, es saber qué son las cosas que regularmente me sacan. Cuando tenemos una expectativa y no somos como niños de 2 años donde no agarramos lo que queremos. Sí, otra vez, un poquitito. La duda. ¿Qué tal físicamente? ¿Qué son cosas que nos saca de la ventanilla físicamente? Dormir mal, eso para mí es horrible. Si no duermo, no funciona muy bien. Sí, entonces ahí es donde empezamos a veces a ver la identidad, cómo nos afecta la identidad, ¿verdad? ¿Qué dice el mundo alrededor de mí? Las expectativas y cuando no hago lo que expecta la expectativa de mí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es muy depende de la persona individual, ¿sí? Pero como para mí, conflicto es una cosa que me saca de la ventanilla, ¿sí? Cuando alguien, ¿cómo se dice? Disappointed, decepcionado conmigo, esa es una cosa que me saca de la ventanilla, ¿sí? En su trabajo, en sus amistades, en la iglesia, con Dios, porque empieza a afectar cómo nos vemos nosotros mismos y cómo vemos a Dios. Y empezamos a aprender desde chiquitos cómo funcionar. Esa es la cosa interesante. Es cómo nosotros funcionamos. Eso es la ventanilla. La cosa es tenemos que empezar a darnos cuenta de esas cosas. ¿Sí? Entonces, lo que regularmente hago es empezamos a ver qué son las cosas que nos sacan de la ventanilla y tener en mente esas cosas. En la Biblia vemos mucho que gente pasa por cosas difíciles y traen sus traumas y sus expectativas y cuando especialmente Jesús no hace lo que ellos piensan que iba a ser Jesús, se salen de la ventanilla y no entienden a Jesús. Entonces, es más difícil escuchar cuando no estamos adentro de la ventanilla. Cuando no nos posicionamos de una manera de estar adentro de la ventanilla para escuchar y conectar con Dios. Para mí, en esta temporada de vida,
que nos hemos movido aquí, no tenemos un año todavía, la cosa que he notado, y cuando no estoy muy saludable, es no me estoy moviendo, no estoy floreciendo. ¿Sí? No me estoy moviendo, me quedo estancada. ¿Sí? Y cuando me quedo estancada, ¿qué pasa? Me siento no muy bien, me siento triste, siento que no estoy conectada con la gente alrededor de mí, siento que no estoy bien conectada con Braden y también no estoy bien conectada con Dios. Y entonces allí es donde Satanás es muy bueno, porque nos trae las verdades chiquititas que tenemos adentro y las hace grandes, y las mueve. Y ahí es donde nos empieza a afectar cómo nos sentimos nosotros mismos y de la gente alrededor y de Dios. ¿Sí se entiende eso? ¿Cómo Satanás puede meter ahí? Entonces, por eso es importante entender un poquitito para ustedes individual qué significa estar adentro y afuera de la ventanilla. ¿Sí? Entonces, tenemos tiempo. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no en grupos de 4 o en sus mesas? ¿Por qué no empiezan a hablar un poquitito sobre qué significa estar adentro de la ventanilla o estar afuera? Si tienen dudas, pregúntenme. Si ya después hablamos un poquito más. Sí.